¿Qué onda, ruteros? Estamos aquí en un nuevo video. Ya la última parte de cambiar cadenilla de distribución de la Tornado 250. Como sabrán, pues se prolongó más de lo que debió ser. En especial porque nos fuimos de cambio de manzana de close, que es lo que mandé prensar, y me reventaron, me rajaron por acá. Todo esto se reventó, los resortes reventaron, así que me tocó cambiarlo por uno nuevo. Como sabrán, pues ya tenía desgaste que se movía por estos lados y por eso se mandó a remachar. Entonces, ahora que vamos a tener uno nuevo, hay que hacer el cambio completo, que es manzana de close y piñón primario. La manzana de close lo compré marca brasilera. Ahorita dejo el nombre, no sé qué tan buena sea, no estoy haciendo propaganda de nada, yo no sé qué tan buena es, solamente pues voy a decir qué marca es, como para que ustedes lo tengan en reseña y tomen pues las decisiones. Y el piñón primario sí es el original de Honda, ya que esto es un matrimonio, es un conjunto. Cuando este piñón se desgasta, este también se desgasta, y si yo solo cambio este, va a seguir produciendo un zumbido, un sonido que es tipo zumbido, o si cambio solo este, va a pasar lo mismo acá, así que se deben cambiar los dos juntos cuando ya tienen desgaste. Por ahí de paso aprovechamos que nuestro árbol de levas pues ya está comenzando con su vida útil, así que optamos por comprarle unos nuevos, que son los Racing. Lo recomendable también era cambiar este piñoncito y el piñón que va abajo con la cadenilla, ese piñón de acá atrás. Igual ahorita que lo bajemos lo vuelvo a mostrar bien. Esto no se consigue, los piñones del árbol de levas no se consiguen, vienen con el árbol de levas originales, así que es un accesorio, es un repuesto que no hay forma de conseguirlo de manera individual. Y el piñón de abajo de la cadenilla de distribución, pero de la parte de abajo sí se consigue, pero está agotado, está completamente agotado, y tampoco se conseguía por exportación como fue este. Así que nada, ya vamos a proceder a medir nuestros árboles de levas Racing, como dice acá, no sé si se alcance a ver. Bueno, a ver qué tanta diferencia tiene tanto en lo ancho como en lo alto de nuestros árboles de levas originales. Vamos a medir primero el de escape, que fue el primero que agarré, el original versus el Racing. Así que para eso tenemos que emplear una herramienta que se llama micrómetro. Este micrómetro, pues por el tamaño que tiene, creo que no me va a permitir medir el largo. Así que ese pues lo vamos a tener que hacer con el pie de rey, pero no va a ser una medida acorde, ya que esto es, si queremos las medidas tal y como son, deben ser con la herramienta indicada. Así que en efecto no nos va a dar, desafortunadamente no nos va a dar para medir el largo, perdón. No, pero si vamos a medir el ancho, con el original no nos da, como pueden ver, no cabe. Vamos a medir, perdón, el Racing, vamos a medir el original, tampoco, son muy grandes como para esto. Entonces nada, esto lo dejamos entonces ya con el pie de rey, que no va a ser lo mismo, y ese lo vamos a dejar para las monedas, para calibrar las válvulas. Yo los compré pues Yamaha porque primero son más económicas para mí comprarlas directamente de Yamaha que en Honda, y segundo, Yamaha tiene mucha más variedad de números que Honda. Así que nada, vamos a terminar de correr aquí y ya pasamos al pie de rey. Bueno, vamos a medir lo alto. Este es el de escape. Y nos dice que con pie de rey, midiéndolo así como no debe ser, mide 36.35 milímetros aproximadamente. 36.35.
38 exactos. 36.35 originales, 38 milímetros exactos los Racing. Y admisión $36 .8 36.85 36.85 y 38 exactos. Teniendo 1 milímetro, 15 de ganancia. Ahora en lo ancho tenemos 29 exactos y 27,8, teniendo 0.2 de ganancia. Este es el que vamos a reemplazar, ya no nos sirve. Y este es el de la cadenilla, que no se pudo conseguir ni por importación, así que vamos a tener que reutilizar. No es que tenga mucho desgaste, pero sí se ve un poquito talladito, y la idea era esa: aprovechar y cambiar todo lo que se pudiera, pero esto no se logró conseguir. Así que ahora vamos a proceder a meter la cadenilla, el piñón nuevo, arandela, tuerca, y apretamos. Recordemos la muesca, que va con un
Entonces ya lo que continúa es, nuevamente hemos colocado la moto en tiempo, en su tiempo mecánico, y ya vamos a pasar unas galgas a nuestros árboles de levas en la admisión, tanto en admisión como en escape, y vamos a anotar hasta qué galga nos llega. Una vez tengamos anotado hasta qué galga nos llega, ya vamos a pasar al manual para hacer una fórmula matemática que necesitamos para calibrar bien las válvulas a monedas en el caso de la Tornado. Eso solo aplica para motos DOHC o OHC, donde la válvula, donde el árbol de levas trabaja directamente con la válvula y no un taqués ni nada por el estilo. Entonces allá vamos. Aquí yo ya tengo las medidas, solamente es lo mismo que una normalita. Metemos la galga y empezamos a mirar hasta a ver hasta cuál está, hasta qué galga nos entra en cada una. Recuerden que son 4, 2 de admisión y 2 de escape para el caso de la Tornado. Yo no sé si se alcanza a ver bien. Igual en caso tal hago el ejemplo en Word o en Excel para que lo vean bien. Entonces tenemos esto, ¿no? Entonces tenemos que el manual nos dice que la medición ideal para la admisión es de 0.12 milímetros y para el escape es de 0.15 milímetros. La medición que para ambas de admisión y para ambas de escape. La medición que nosotros tomamos nos dio que la admisión 1, saber cuál es nuestra admisión 1 y cuál es nuestra admisión 2. En mi caso yo lo definí como que la admisión 1 es la que tengo hacia el lado del volante y la admisión 2 es la que tengo hacia el lado del embrague. Lo mismo el escape, escape 1 lado volante, escape 2 lado embrague. Entonces mi admisión 1, que es el del lado de la volante, me dio con la galga 0.16 milímetros. O sea, ya está muy por encima, ya está por encima de lo ideal del manual. Entonces ya debe ser calibrada. Y admisión 2, 0.22 milímetros. Está mucho por encima de lo ideal del manual. Así que mis 2 de admisión deben ser calibradas. Listo. Escape. Mi escape 1, ojo, escuchen bien, mi escape 1 está a 0.10 milímetros. Está 0.05 milímetros por debajo del manual, es decir, la válvula está pisada. Eso se debió a que como me tocó cambiar la guía de cadenilla, como me tocó cambiar la guía de válvula y asentar nuevamente las válvulas, entonces es lo que decimos se enterró vulgarmente. Entonces ahí por obligación debe ser calibrada porque si no doblamos las válvulas. Mientras que esté por encima la moto solo pierde potencia y es difícil de encender, pero si está por debajo dobla las válvulas. Listo. Y mi escape 2 está a 0.17 milímetros. Está a 0.02 milímetros por encima del indicado de manual. No está muy alta, pero igual debe ser calibrada, ya que vamos a hacer todo este trabajo. Ya el paso que sigue es bajar las válvulas, los árboles de levas nuevamente para mirar el espesor de las monedas actuales, es decir, de las monedas que están descalibradas. Y ahí ya hacemos que A sería la nueva moneda, A es igual a la nueva moneda con la medición tomada menos la medición ideal más la moneda antigua, la moneda vieja, que es lo que vamos a hacer y es el espacio que tenemos acá en blanco. Entonces ya una vez esto, hacemos esta operación matemática que es muy sencilla y con el resultado que nos dé es el espesor que debe tener nuestras nuevas monedas para que la moto nos quede calibrada. Realmente no voy a explicar ni mostrar cómo bajar esto, que otra vez las bancadas, no voy a mostrar cómo bajar las bancadas, ya que simplemente es recoger de todo el tensor cadenilla, poner en tiempo mecánico la moto que ya está en tiempo mecánico, recoger del todo la cadenilla, soltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y a este lado otra 9 tornillos, pin, pin, sale y ya salen nuestros árboles de levas y queda esta partecita completamente libre que se extrae con un imán para ya coger la moneda. Entonces en estos momentos ya tenemos nuestro árbol de levas
de admisión fuera. Cogemos nuestro imán y como ven, ahí dentro está la moneda pegada, que iría en este huequito de aquí con la cabeza de la válvula. Ya cogemos nuestra herramienta especial, el micrómetro. Está calibrada a 0 milímetros por completo, cerrada. Ahora procedemos a abrirla de aquí, de este tamborcito, que no recuerdo los nombres del micrómetro, de las partes del micrómetro, pero lo importante no es saberse los nombres de las partes, sino saberla utilizar. Muy bien, colocamos la pieza y cerramos. Él es muy sensible, así que 1, con mucho cuidado, y 2, automáticamente sabremos cuando llegue a tope porque hace un pequeño clic. Ahí. Y si yo le sigo haciendo, él no va a seguir sumando, ni va a seguir apretando tampoco. Ahora aseguramos que no se nos mueva y procedemos a hacer la lectura. No se enfoca, pero ya lo voy a leer. 2 milímetros punto 3637. 2 milímetros punto 37 nos mide esta moneda. Entonces anotamos acá, más 2 milímetros punto 37. Esto es igual, me quedó la letra muy fea a comparación de cómo está el resto de la letra. En los símbolos, entonces tenemos, abrimos paréntesis, medición tomada 0.16 milímetros, menos medición ideal 0.12 milímetros, cerramos paréntesis, más espesor de la moneda vieja 2.37 milímetros, nos da 2.41 milímetros. Es decir, que necesitamos una moneda nueva de 2.41 milímetros para que la válvula de admisión 1 nos quede calibrada a 0.12 milímetros. Listo, rutero, entonces continuamos. Aquí en la de escape 1 tenemos un caso particular. Como pueden ver, bueno, no sé si puedan ver, pero aquí abajo ya se nos marca una rayita más. En este caso ya la sumatoria de estos tres valores cambia. Entonces aquí tenemos la principal, la primaria, la superior, que sabemos que es de a 1 milímetro, 1 milímetro. Entonces anotamos aquí 1.00 milímetros. Más, acá abajo es de medio milímetro, es decir 0.5 milímetros. Aquí ya se nos marcó, a ver, aquí ya se nos marcó, no se alcanza a ver, ahí, aquí ya se nos marcó, o sea, ya pasamos 1 milímetro, aquí ya pasamos 1 milímetro, pero no hemos llegado al 2 milímetros, pero aquí llegamos a la segunda rayita, es decir, pasamos 1 milímetro y llegamos a 0.5 milímetros, entonces lo sumamos aquí, 0.50 milímetros, porque estamos trabajando con dos valores. Y ya pasamos acá al que gira, lo alineamos con la raya de acá y con el valor que nos dé acá. Entonces tenemos 5, 6, 7, 6, todavía no ha llegado al 7, perdón, todavía no ha llegado al 8, entonces es 7. Entonces 0.7 milímetros. Eso nos da 0.13. Eso nos da 0, 5 y 7 nos da 2.20 milímetros. De la moneda vieja nos da 2.20 milímetros. Y hacemos la sumatoria. Que, paréntesis,
holgura tomada con las entonces nos dice que, abro paréntesis, holgura tomada con las galgas, 0.10 milímetros, menos la holgura ideal que nos especifica el manual, 0.15 milímetros para el escape, cierro paréntesis, más la holgura, bueno, o el espesor de la moneda vieja, 2.20 milímetros. Eso nos da un total de 2.15 milímetros. 2.15 milímetros. Esa es la moneda nueva que necesitamos para que el escape 1 nos quede a 0.15 milímetros. Una moneda de 2.15 milímetros de espesor. Se necesita una planitud total utilizando un vidrio. Y aquí debajo tiene pues un overol o unas cobijas para que no se nos parta el vidrio con la presión. Entonces ya lo que hacemos es empezar a pulir de a poquitos y utilizar el micrómetro para ir midiendo que no nos pasemos. Listo, ya después de dar muchas, pero muchísimas vueltas y obviamente tener el tensor de cadenilla ya instalado y pinado, ya pasamos a medir con las galgas. Aún no nos entra la de 0.15 milímetros, así que tenemos que seguir comiendo material, volver a bajar todo esto, bajar acá y seguir comiendo nuevamente, volver a poner tiempo mecánico y volver a hacer la prueba. Bueno, rutero, las de escape ya quedaron completamente calibradas, un 0.15 milímetros ajustadito. No le entra la 0.16 y la 0.15 entra ajustadito, apenas como debe ser. Seguimos a la espera de que lleguen las monedas para las de admisión. Con las de admisión voy a hacer un video aparte, un video específico de cómo calibrar bien las válvulas en estas motos, ya que pues como fue primera vez que calibré las válvulas con monedas, primera vez en mi vida que calibro válvulas con monedas, siempre tuve algunos inconvenientes, así que ahora que ya los practiqué bien, ya puedo hacer un video única y exclusivamente hablando de la calibración de válvulas para esta moto, para pues moto a tornado como la XR 300, moto a tornado, moto a monedas como la XR 300 o la tornado, o motos de alto cilindraje ya más específicamente, que se llama DOHC en esta, doble árbol de levas a cabeza. Bueno, ya con esto terminamos el proyecto Huracán. Ya con esto estamos a un paso de terminar ahora sí oficialmente el proyecto Huracán. El único que nos falta ya para poder terminar el proyecto Huracán, únicamente nos falta cambiar los bujes de tijera y el kit de suspensión, que sería pues los bujes de tijera también, pero del oscilante, del brazo oscilante, de acá, de esa curvita de ahí, de esta aquí y de esta de acá abajo, con los bujes de tijera, y esta de acá también. Entonces sería 1, 2, la de la mitad, 3, esta de acá 4, y los bujes de tijera, que sería el buje grande y 2 canastillas. Entonces en total solo esas 5 piececitas para terminar el proyecto Huracán. Y ya solamente queda pendiente las piezas de desgaste, que en este caso sería solamente el kit de arrastre, y ya terminamos por completo el proyecto Huracán. Y quedaría el proyecto de modificación, que sería ya las calcas y el doblegato central. Y una cúpula aquí solamente para ponerla en viajes, solo para viajes. Y ya, eso sería lo único que falta para terminar proyecto Huracán y proyecto personalización. Bueno, ruteros, espero que les haya gustado el video. Hasta aquí esta sección y última parte. Ya en la parte de la calibración de válvulas, de cómo calibrar bien las válvulas de esta moto, ya ahí sí escuchamos el motor, para que estén pendientes y le den like y escuchen cómo quedó de serenito. Bueno, espero les gusten, den su like, compartan, y voy a vender los árboles de levas originales. No tienen desgaste, están dentro del límite, no tienen ningún problema, solamente que sabemos que los cambiamos por los Racing y ya
que nos da mayor apertura de traslapo, que eso también lo voy a explicar en otro video más adelante.